Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara les dan la más cordial bienvenida a esta presentación del libro, El Principio Democrático, Enfoque Sistémico de la Interpretación Constitucional y Convencional. Autoría: Felipe Fuentes Barrera, Isaías Martínez Flores, Erendira Noemí Ramos Vázquez. Comentan esta obra y les damos la más cordial bienvenida el magistrado Felipe Fuentes Barrera, la magistrada Janine Otalora Malassi, la consejera electoral Adriana Favela Herrera y el magistrado de la Sala Superior Felipe de la Mata Pizaña. Para moderar, Jorge Sánchez Morales, magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara. Muy buenos días a todos los presentes y los que nos siguen por las diversas plataformas y por la página de la FIL. Es para mí un honor coincidir en esta mesa de expertos en materia electoral para presentar, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es el evento más importante de habla hispana en el mundo y por supuesto príncipe de Asturias, y que trae consigo que esta semana Guadalajara sea la capital de la cultura, las artes y la literatura en todo el mundo. Tengo el gusto de moderar esta presentación del libro El Principio Democrático, Enfoque Sistemático de la Interpretación Constitucional y Convencional, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y editado por Tirán Lo Blanch, México, de la autoría del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien felicito por esta obra tan importante y que abona a la difusión de la cultura democrática de nuestro país. Asimismo, agradezco su presencia a los demás participantes de esta mesa, todos ellos expertos en materia electoral, a la magistrada Janine Otalora Malassi, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenida a Guadalajara, magistrada. A la consejera y amiga del Instituto Nacional Electoral, Adriana Margarita Favela Herrera. Es un gusto también en Guadalajara, consejera. Gracias. Y al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La democracia es el pilar que sostiene la forma en que se manifiesta la voluntad ciudadana, tanto en la obtención de poder como en su organización, con base en los derechos fundamentales. Así es como el autor abre la introducción del libro delimitando un concepto esencial de la democracia centrada en el respeto a los derechos humanos. Esta obra logra proporcionarnos un panorama del principio democrático con la finalidad de reflexionar sobre el modelo en que contribuye al desarrollo de los objetivos del Estado y señala la importancia de los fenómenos que se desarrollan a través del ejercicio del poder y los necesarios límites que requiere un auténtico Estado de Derecho. Por ende, a partir de la delimitación conceptual de la democracia, se busca encontrar un modelo que suministre la respuesta inmediata a las variadas incidencias de la vida social con la finalidad de caracterizar el mejor modelo de democracia al que aspiramos como nación. El autor emplea un enfoque sistemático con la finalidad de explicar desde el interior de las instituciones políticas y electorales una adecuada interpretación constitucional y convencional protectora de los derechos de la ciudadanía con base en los precedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el derecho comparado en las sentencias de países como Costa Rica y Colombia, así como los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La obra que se presenta el día de hoy realiza un gran aporte a la cultura jurídica y democrática de nuestro país, en tanto que cubre un espacio que era necesario indagar para preguntarse sobre qué es y cómo debe comprenderse el principio democrático, tanto desde el ámbito teórico como de su importante construcción jurisprudencial, en el cual se han delimitado sus elementos esenciales. Es por lo anterior que ratifico lo sostenido por el autor cuando afirma que democracia y constitución son figuras ancladas a la voluntad popular, y de ahí que las razones que se permiten su análisis encuentran mayor peso y ámbito de tutela en la propia constitución y no fuera de ella. Concluyo mi intervención para dar paso a los participantes de la presentación, señalando que el objetivo esencial de esta obra consiste en identificar el sentido asignado jurisprudencialmente al término democracia y la manera en que su contenido se ha relacionado con la vida social, porque es interesante su lectura
y advertimos una aproximación al principio democrático a partir de un recorrido por las corrientes teóricas y los criterios jurisprudenciales. Enhorabuena, magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, por esta excelente aportación a nuestro acervo jurídico en beneficio de la comunidad académica y para el conocimiento de nuestras instituciones que velan por el fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia. Despediría encarecidamente a los panelistas que nos enseñamos a 8 minutos en sus intervenciones y, si ustedes me permiten, no daré lectura a sus currículas, que a todos son conocidos por nosotros y para efectos de mejor escucharlos a ellos. Le daría el uso de la palabra a la magistrada Janine Otalora Malasi, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, magistrada. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto y un honor compartir esta mesa presentando esta obra no solo con expertos, sino con amigas, amigos. Querida Adriana, qué gusto volver a coincidir. Felipe Alfredo, magistrado Fuentes Barrera, autor de este libro, además felicito por la excelencia del mismo. Magistrado Felipe de la Mata, qué gusto estar aquí. Magistrado Jorge Sánchez, también muchas gracias. Magistrada Gaby del Valle, qué gusto. Quiero primero hacer un reconocimiento a las y los autores de esta obra, el magistrado Fuentes Barrera, la maestra Heréndira Ramos Vázquez y el doctor Isaías Martínez Flores. Antes de iniciar esta presentación, me parece, viendo caras llenas de juventud, que hay una mayoría de estudiantes en este salón. Entonces, creo que es el público, uno de los públicos adecuados para presentar su obra, magistrado Fuentes Barrera. Y esto porque justamente Constitución sin democracia suele evocar a una dictadura como régimen político, y lo mismo puede ocurrir cuando hablamos de democracia sin Constitución, porque en este supuesto la voluntad mayoritaria puede no tener límites en detrimento de los grupos minoritarios de una sociedad. Y me parece que los tiempos en los que se encuentran una mayoría de países en América Latina hacen aún más importante leer esta obra. Y quiero empezar citando a la autora Hannah Arendt, quien escribió que la misión y el fin de la política es asegurar la vida en el sentido más amplio. Es ella, la política, quien hace posible que el individuo persiga en paz y tranquilidad sus fines. Como sabemos, Hannah Arendt atestiguó el ascenso por la vía democrática del régimen nazi, su autoritarismo y la cancelación de la misma democracia, la guerra mundial y al final su caída. Los regímenes autoritarios del siglo XX que arribaron por esquemas democráticos, como el mismo nazismo o el fascismo, fueron una dura lección para la humanidad entera. A la humanidad nos costó aprender esta lección, y la solución a esta problemática resultó que ahora las mayorías que obtienen el poder vía elecciones no obtienen un cheque en blanco. En las democracias modernas, cualquier mayoría debe apegarse a lo señalado en la Constitución y respetar los derechos humanos de todas las personas y particularmente de las minorías. Y esta es la gran lección que duramente la humanidad tuvo que aprender, y de esto se trata justamente la obra que presentamos hoy y que invito a todos ustedes a leer y a estudiar de manera completa. Aquí las y los autores analizan la relación entre democracia y constitución para señalar que la voluntad de la mayoría y del poder tienen límites que son los establecidos precisamente en la Constitución y que esto tiene que ser vigilado por el Poder Judicial. En el primer capítulo de la obra inicia con la pregunta de cómo se explica teóricamente la función de la democracia en la Constitución, y propone la obra con éxito explicar los argumentos que sustentan la armonización de la Constitución y la democracia, pero también aquellos que ponen en evidencia las tensiones entre ambas.
Al explorar el origen de ambos términos, constitución y democracia, nos explican que es ineludible que quienes ejercen el poder entren con frecuencia en conflictos que pueden tener por objeto la prevalencia del ideal democrático o del constitucional. Señalan que el poder es un problema político, que se resuelve mediante mecanismos jurídicos y que existen dos modelos de ejercicio del control político, el de constitucionalidad y el de legitimidad. El autor nos recuerda que el control de la constitucionalidad consiste en dejar sin efectos las decisiones que toman los detentadores formales de poder cuando éstas son contrarias a la Constitución. Pero también hacen notar que el punto en el que se basa la dificultad contramayoritaria es la ausencia de legitimidad política del juez constitucional. Es decir, lo que se cuestiona es el fundamento del poder del juez para poder juzgar la voluntad ciudadana. Y el dilema se zanja con la tesis del precompromiso de Samuel Freeman, que sostiene que mediante el ejercicio de sus derechos de igual participación, el pueblo está de acuerdo en establecer una salvaguarda que les impida, en el ejercicio de sus derechos políticos iguales, cambiar de ideas y desviarse de su acuerdo y compromiso. De esta forma se concluye que el Estado constitucional del derecho es el pilar fundamental de nuestras sociedades contemporáneas. En el segundo capítulo de la obra, mediante un enfoque comparado, la y los autores explican que corresponde a las Cortes Constitucionales la interpretación del principio democrático en sus respectivos países. Es a esto a lo que se abocan la Suprema Corte de Justicia y el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y además del caso mexicano, como ya lo decía el magistrado Sánchez, se estudian los casos colombiano y de Costa Rica y se concluye en la obra en 11 evidencias comparativas de la interpretación del principio democrático, y voy a citar algunas de ellas que me parecieron relevantes. La democracia tiene una esencia política. La democracia posee una dimensión sustancial compuesta por los derechos humanos. El principio democrático es un criterio informador del sistema normativo y hermenéutico para la solución de conflictos de naturaleza constitucional. El principio democrático es un derecho exigible, constructivo y progresivo porque redimensiona a la persona en su vida societaria. Los jueces dotan de sentido al principio democrático a través de sus sentencias. Y quiero aquí señalar que esto es algo, magistrado Fuentes Barrera, que ha caracterizado sus sentencias, sin hacer menos las suyas, magistrado de la Mata. Sí, no vaya a haber una mala interpretación. Otro de los elementos es que la democracia admite proyecciones en lo político, democracia directa, representativa y participativa, que cumple con la función de control del poder en su origen, ejercicio y resultados. Y, por último, la democracia en general y el principio democrático en particular, como esencia constitucional, desempeñan un papel fundamental en la actividad pública y social. Y en el tercer capítulo de la obra se analiza cómo en el sistema interamericano de derechos humanos la democracia se considera consustancial al régimen jurídico de los derechos humanos, lo que refuerza la tesis de que sin el pleno respeto a los derechos humanos no hay democracia. Y finalmente, en el cuarto capítulo, se elabora sobre la democracia como forma de vida y base de la interpretación constitucional y convencional. Y además nos aclaran que en el lenguaje común la percepción de la democracia es equivalente a las elecciones. Sin embargo, la democracia también posee una dimensión sustancial en la que los derechos humanos de la ciudadanía juegan un rol central
en la imposición de límites al poder. De esta manera, la función de los jueces en las sociedades democráticas es fundamentalmente relevante para que el principio democrático se traduzca realmente en un criterio rector de la actividad estatal. Con esta muy breve presentación, lo que quise es darles ganas de leer esta obra, de estudiarla y reiterar un reconocimiento al magistrado Fuentes Barrera por esta gran aportación, no solo para quienes estudian este derecho electoral, sino para quienes lo ejercemos al cotidiano a través de nuestras sentencias o también de los órganos administrativos a través de la organización de las elecciones. Gracias, magistrado, por esta obra tan importante, y aprovecho para hacer una disculpa porque tendré que retirarme antes de que concluya la presentación, pero para mí era un honor poder presentar esta obra. Muchas felicidades. Gracias, magistrada Yanin, por su participación, y le doy uso de la palabra en este momento a la consejera electoral Adriana Paveli. Gracias, me vas avisando con el tiempo. Bueno, primero, gracias por la invitación a presentar este libro que obviamente es sumamente interesante. Primero, felicito también al magistrado Felipe Fuentes Barrera, también a Isaías Martínez Flores, Erendira Noemí Ramos Velázquez, quienes son los autores del libro que se está presentando el día de hoy, El Principio Democrático, Enfoque Sistémico de la Interpretación Constitucional y Convencional. De verdad que se agradece, magistrado, todo el trabajo de investigación que realizaron, el análisis y también las propuestas que se van formulando. También para mí es un honor coincidir con grandes personas que yo admiro y que también quiero muchísimo. Nuestra querida magistrada Yanina Talora, de verdad es un honor volver a coincidir contigo, Yanin. Obviamente a los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Jorge Sánchez Morales. También aquí está con nosotros la magistrada Gabriela del Valle. De verdad que bueno que estés aquí, querida Gaby, y otras amigas y amigos que no voy a mencionar, pero que me da muchísimo gusto verlos, y también mando un saludo a las personas que nos hacen favor de seguirnos a través de las redes sociales. En este libro, que es sumamente interesante, se sostiene la tesis siguiente. Los jueces dotan de sentido al principio democrático a través de sus sentencias, que transitan desde lo público al ámbito social, además de tener un carácter cualitativo y cuantitativo, entre los mínimos de intervención en el proceso del poder y la efectiva participación de la ciudadanía en todos los ámbitos de desarrollo, lo cual maximiza la libertad, igualdad, el pluralismo y es consecutivo al bien común. Esa creo que es la tesis principal de este libro. También nos dice que la democracia en general y el principio democrático en particular desempeñan un papel fundamental en la actividad pública y social. También se hace una serie de análisis muy interesantes, ¿no? La interpretación constitucional redimensiona, nos dice la democracia, y conduce al poder político a la concreción de las aspiraciones colectivas, el bien común y el respeto a la dignidad humana. También se formula otra afirmación en el sentido de que se propone adoptar el principio democrático como un enfoque interpretativo que permita reconstruir las instituciones orientado a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y el libro se formula una pregunta muy importante, y la interrogante es si la democracia puede ser considerada como el antídoto para transformar a una sociedad hundida en la injusticia social. Y la respuesta es que sí. Y yo también coincido con esta circunstancia, porque obviamente si nos basamos en esta cuestión del principio democrático y a través de nuestras decisiones como juzgadores, como operadores de la norma, vamos haciendo que todos los principios que están en la Constitución se vuelvan una realidad, pues entonces podemos ir transformando esta realidad e irla mejorando cada día más.
También nos dice que la democracia es la base para transformar la vida nacional y el principio democrático rescata valores como el humanismo, el progreso, la solidaridad y la unidad nacional. También nos dice que corresponde a los jueces la virtud de juzgar desde la perspectiva de la democracia, esa democracia que abriga un conjunto de valores constitucionales y asegura la libertad e igualdad política de los ciudadanos para intervenir en la construcción de las decisiones colectivas. También nos da una serie de rasgos que tienen que tener los tribunales constitucionales, porque parte de la base de que la solución es una democracia participativa, no solamente ir a votar el día de las elecciones, sino también estar constantemente participando en todo, ¿no? Nos habla de un tribunal constitucional abierto y participativo, que recurra a ejercicios de deliberación, un tribunal constitucional virtual que utiliza las tecnologías para acercarse a la gente, un tribunal constitucional sujeto al escrutinio popular, dando a conocer sus proyectos de resolución, un tribunal constitucional incluyente que permita ex ante la recepción bajo su más estricta responsabilidad pues de anteproyectos, opiniones, y un tribunal constitucional cosmopolita, que incorpora el derecho comparado. Y yo creo que todos estos rasgos, desde mi punto de vista, los tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque precisamente es una serie de posturas que ustedes han adoptado y que finalmente, nos van llevando a un tribunal más abierto. También se formula una propuesta que es un esquema metodológico para verificar si se está resolviendo un caso de acuerdo con un enfoque del principio democrático. Entonces, que es ver cuál es el problema jurídico, las alternativas de la solución, los fines de la decisión judicial y las consecuencias de la decisión también judicial. También nos dice que la democracia constitucional se sustenta en los valores de la tolerancia, el pluralismo, la libertad, la igualdad, la protección de los derechos humanos y de las minorías, la legalidad y el consenso. Y también nos dice que al momento de estar juzgando, resolviendo un asunto, hay que tener en cuenta el bien común, tener una conciencia colectiva y social, ser coherentes, tomar en cuenta el contexto, tener una visión transformadora, el respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, buscar la inclusión y la no discriminación, entre otras circunstancias. También nos dan dos ejemplos que se analizan a la luz de esta metodología, que tienen que ver con con la atención del VIH-Sida y también con la utilización de la cannabis para uso lúdico. Y yo lo que quisiera es comprometer al magistrado y a mis queridos compañeros y mi querida magistrada, para que también hagan un análisis de varias sentencias que yo encuentro que se hacen a través de una argumentación que tiene que ver con el principio democrático. ¿Cuáles son estos? La paridad horizontal en la postulación de candidaturas de mujeres a presidencias municipales, que antes no se tenía en la ley. El voto de personas que se encuentran en prisión preventiva, la creación del Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, la paridad en la postulación de las gubernaturas, que eso nos ayudó a revertir un fenómeno porque en 78 años apenas habíamos logrado que 7 mujeres accedieran a las gubernaturas en nuestro país a nivel local. Y en un solo año con esta medida, que sí, inició en el INE, pero finalmente se avaló la circunstancia de que se exigiera un mínimo, una paridad en las candidaturas. En este año 2021 logramos que 6 mujeres fueran electas como gobernadoras. O sea, en un año logramos casi lo de 68 años. También las acciones afirmativas para la postulación de personas con discapacidad, afromexicanas, personas de la diversidad sexual y personas mexicanas migrantes, ¿no? Garantizar el derecho a la identidad de las personas suspendidas de sus derechos políticos electorales por estar compurgando una pena de prisión pero en libertad. Que los promocionales de los partidos políticos no contengan mensajes que sean discriminatorios u ofensivos, ¿no? La omisión del Congreso de la Unión de emitir la ley reglamentaria en relación con la revocación del mandato, que gracias a ustedes de su determinación finalmente se emitió y ahora estamos en un proceso donde se puede ver si se da un procedimiento de revocación del mandato o no.
la facultad de los órganos de justicia partidista para inaplicar normas de sus estatutos que resulten inconstitucionales, obviamente la paridad en la integración de la Cámara de Diputados y de Diputadas, que ahora es una realidad gracias a la sentencia que ustedes emitieron, que las candidaturas independientes tengan derecho a la asignación de regidurías de representación proporcional para la integración de los ayuntamientos. Yo creo que todas estas sentencias y criterios que yo les he enunciado, desde mi punto de vista, y que utilizamos la metodología que nos proponen en este libro que se está presentando el día de hoy, vamos a llegar a la conclusión, sin lugar a dudas, de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al momento de resolver los distintos asuntos que se ponen a su consideración, tiene al principio democrático como pues una cuestión que está presente precisamente al momento de revisar los asuntos, argumentar y buscar una solución. Se está viendo cómo las sentencias que ustedes emiten en el Tribunal Electoral tienen un impacto, yo diría, positivo en la sociedad, porque va ayudando a que se transforme y va haciendo realidad lo que nos dice nuestra Constitución. Y también a recordarles que la mayoría de los criterios que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son de una calidad y de una evidencia de que están buscando soluciones a problemas concretos que muchas veces son retomadas por los legisladores para volverlos parte de la ley. Entonces, bueno, esa es mi visión de este libro y gracias. Creo que me extendí, pero de verdad muchísimas gracias por su atención. Gracias. Le daremos el uso de la voz al consejero, perdón, al magistrado, claro, Felipe, Felipe de la Mata Pistaña. Adelante, magistrado, por favor. Muchas gracias, estimado Jorge. Gracias. Muchas gracias, estimado Jorge. Quiero saludar, sin duda, a mi amiga, la consejera Adriana Favela, por supuesto también a la magistrada Yanino Talora, que acaba de retirarse, a mi querido amigo don Felipe Fuentes, a ti, estimado presidente Jorge Sánchez Morales, por supuesto a la magistrada Gaby del Valle y a todos los que se encuentran aquí presentes, a Gaby, la directora de la Escuela Judicial Electoral. Es especialmente grato encontrarme en este acto por dos razones principales. Primero, la oportunidad de pronunciarme sobre un tema que a mi juicio es central para el ejercicio de la justicia constitucional, convencional y electoral. Y segundo, participar en este diálogo con autores comprometidos con la idea del principio democrático, específicamente con mi amigo el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. En México, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha mantenido fiel a una línea jurisprudencial que ha favorecido la aplicación de normas de principio. Cuando el tribunal se ha enfrentado a problemas de interpretación de los derechos políticos o a normas que organizan la democracia representativa, ha optado por acudir a interpretaciones que optimizan esos contenidos normativos. Así lo demostró, por ejemplo, en el reconocimiento del derecho al voto de personas en prisión que no han sido condenadas. En ese asunto, el espectro del análisis tomó en cuenta el derecho a la presunción de inocencia que asiste a los procesados en materia penal y bajo un principio de maximización de su inclusión en la participación política. A partir de ese criterio, la Sala Superior procuró la implementación de un mecanismo no establecido explícitamente por las normas a efecto de garantizar el derecho al voto de estas personas como medida de inclusión. Este criterio implicó además que la Sala Superior superara su propio precedente en el que consideraba que la prevención de libertad en fase preventiva era un elemento determinante para suspender todos los derechos político-electorales. Otro asunto que claramente se ubicó en la doctrina del principialismo electoral fue cuando interpretó que tener dos nacionalidades no impide aspirar a integrar una mesa directiva de casilla. La ley electoral establecía que se requería ser ciudadano mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad para poder aspirar a esa función. Sin embargo, en atención al derecho a la no discriminación y en especial a los principios de igualdad de oportunidades y al principio democrático de la inclusión,
el tribunal inaplicó ese requisito y ordenó no excluir a quien aspiraba a integrar una mesa de casilla que precisamente contaba con doble nacionalidad. Ahora bien, de los botones de muestra anteriores y del tema relacionado con los principios constitucionales, son especialmente conscientes y expertos la autora y los autores de este documentado volumen que hoy se presenta. El principio democrático, enfoque sistémico de la interpretación constitucional y convencional. Coincido con una de las tesis centrales de esta obra. Si las consecuencias jurídicas del principio democrático se confían en última instancia a la función jurisdiccional, los jueces se ubican en una posición garante de la democracia, con un alto sentido y responsabilidad para buscar una transformación social. Esto es así porque, como afirman los autores de este libro, la democracia no se reduce a establecer un grupo específico de Estado o la organización política del mismo. La democracia es un principio que funciona como un criterio hermenéutico e informador del sistema jurídico constitucional convencional, además de que provee al Estado de un contenido sustancial a través de los derechos humanos. Además, se trata de una forma de desarrollo de todas las relaciones sociales públicas y privadas. Entre las virtudes de este libro se encuentra la de trazar los puentes necesarios entre la teoría de la Constitución y la teoría de la democracia. En ese entrecruzamiento destaca la concreción de los derechos humanos en los sistemas normativos contemporáneos, su materialización, límites y restricciones, las cuales solo pueden tener lugar de manera justificada, idónea y necesaria, precisamente en una lógica de sociedad democrática. Una de las más importantes consecuencias del principio democrático bajo una idea de Estado constitucional de derecho es considerar que los fundamentos de los derechos humanos no pueden ser decididos por las mayorías. Esta idea del Estado de Derecho eleva los derechos humanos a una columna vertebradora de todas las instituciones y la institución misma del Estado y el sistema jurídico. Si la garantía de las normas constitucionales y convencionales son la primera responsabilidad de los jueces, entonces cuando estos se enfrentan a una función de promover, garantizar y hacer efectivos los derechos, estos adoptan al menos dos papeles esenciales: un papel de colaboración con los poderes legislativo y ejecutivo para hacer efectivos los derechos, y en caso de que la labor legislativa y ejecutiva sea insuficiente, los jueces deben coadyuvar a la transformación social, precisamente a través de la aplicación del principio democrático en las sentencias judiciales. Esta importante obra enseña que, por supuesto, esta lógica no es privativa de los jueces mexicanos, de la Suprema Corte o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El libro aporta un análisis muy provechoso de derecho comparado sobre el principio democrático en el trabajo jurisprudencial de la Corte Constitucional de Colombia, la Sala Constitucional de la Suprema Corte de Costa Rica, así como del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente por su jurisprudencia. Quisiera concluir esta presentación con una cita de los autores del libro, con la cual, a mi juicio, nadie podría estar de desacuerdo. En la página 186 se dice lo siguiente, abro comillas: el papel de la interpretación constitucional es entender la democracia como un sistema de vida, cuyo propósito consiste en revitalizar la intervención de las personas en las decisiones socialmente relevantes. En los postulados del Estado constitucional, la democracia como sistema de vida reconduce las aspiraciones sociales a partir de la articulación de todos los componentes de la organización política hacia un fin común, la dignidad humana. Cierro comillas. Felicito nuevamente al autor y los autores por una obra tan sugerente y con tantas implicaciones teóricas y prácticas. No cabe duda de que don Felipe Fuentes Barrera es uno de los grandes juristas mexicanos del Poder Judicial de la Federación. Así lo demuestran sentencias paradigmáticas en las que ha sido ponente. Por ejemplo, el RAP 726 de 2017, que reconoció acciones afirmativas a favor de mujeres indígenas, el RAP 68 de este año, que confirmó el mecanismo para la asignación de curules de representación proporcional en la Cámara de Diputados, que evita prácticas evasivas de los límites de sobre- y subrepresentación de los partidos. Quizás, no voy a exagerar, quizás esta sea la sentencia más importante que ha emitido el tribunal en toda su historia. Más recientemente, debe destacarse el REC 1524 de 2021,
se estableció que la paridad de género en la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional debe armonizarse con los principios democrático, autodeterminación y mínima intervención. Esta clase de resoluciones son muy representativas de su profesionalismo y compromiso con la impartición de justicia. Mi querido amigo don Felipe Fuentes Barrera, sin duda es uno de los grandes jueces mexicanos y sin duda también es uno de los grandes jueces electorales, porque después de 5 años de ser juez electoral, me parece que ya eres parte, experto por supuesto, y parte de esta familia que toda la vida hemos justamente tratado de garantizar el ejercicio democrático en este país. Le agradezco a todos la oportunidad de conversar, de verdad fue un honor estar en esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias al magistrado de la Mata por su intervención y una intervención exacta de 8 minutos. Le doy uso a la palabra en este momento al magistrado Felipe Fuentes Barrera, autor de esta obra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad es un honor estar integrando este panel con personalidades tan distinguidas como presidente de la Sala Regional Guadalajara, que además es mi amigo Jorge Sánchez Morales, con mi querida amiga consejera Adriana Favela, muchas gracias, y que decir de mi querido compañero de integración de la Sala Superior, don Felipe de la Mata Pizaña, y se tuvo que adelantar la magistrada Octálora, pero también somos coincidentes en muchas formas de razonar y de entender el derecho constitucional. Saludo con afecto Gaby del Valle, integrante de la Sala Regional Guadalajara, Gaby Rubalcaba por acá, directora de la Escuela Judicial Electoral, a los estudiantes de la Universidad del Valle de México, muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de este libro. Don Bernardo Millán, muchísimas gracias, director de documentación. También mi agradecimiento se hace extensivo a los dos sellos editoriales, tanto la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como a la editorial Tirando Blanca. Quiero iniciar señalando cuál fue la visión de esta obra. Y considero aquí que se presenta desde dos enfoques. El primero es cómo replantear el papel de la democracia. Y el segundo, ¿qué podemos hacer por la justicia? ¿Cuál es el objetivo de la obra? Es aportar una herramienta de interpretación constitucional para lograr una justicia social que sea cercana a la gente. Quiero destacar que esta obra inició cuando la autora Heréndira Ramos y uno de mis secretarios, el doctor Isaías Martínez, también autor de esta obra, su servidor, estábamos discutiendo sobre un asunto. Y al acudir a alguna doctrina, encontramos las palabras de Augusto Guevara, que realizó un trabajo sobre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y él señalaba que la Corte ha tenido que enarbolar la bandera de la democracia, precisamente con la intención de que ésta permee hacia los sistemas latinoamericanos, porque a ese nivel no se ha respetado. Y entonces me encontré que él señalaba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado el principio democrático para lograr una interpretación armónica de las normas relativas a derechos humanos. Aquí recordemos que el principio democrático se encuentra inserto, entre otros, en el artículo 3 constitucional, previsto como un medio, como una forma de vida. Sobre esa misma base nos encontramos que la Corte, en la opinión consultiva 5 de 85, ya precisó que las justas exigencias de la democracia deben orientar la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y por qué no trasladar esa manera de ver la interpretación hacia lo que nosotros interpretamos que es nuestra Constitución? Incluso se señaló que debe verse como un método de interpretación de las disposiciones relacionadas con la preservación y funcionamiento de las instituciones democráticas. Es decir, el principio democrático no solo permea para proteger los derechos humanos vía maximización o interpretarlos minimizando las restricciones, sino que también nos sirve para proteger a aquellas instituciones que le dan sustento, que le dan vida y que protegen a la democracia.
Vean ustedes hasta dónde ha llegado la Corte Interamericana en estos pronunciamientos, y estamos hablando del año 1985. En la opinión consultiva 6 de 86, se aseveró que el fin principal del Estado democrático es proteger los derechos esenciales del hombre, pero aquí viene un apartado que me llamó la atención, que generó la posibilidad de investigar y después materializar en algunas líneas este pensamiento. ¿Qué dice la Corte Interamericana? Que este principio democrático debe crear las circunstancias que le permitan al hombre y a la mujer progresar espiritual y materialmente. Y no se refiere a una cuestión de laicidad, sino se refiere a ser mejores como seres humanos. Desde luego, conforme a estos elementos, vimos la oportunidad de generar una investigación que aportara a la doctrina judicial nacional esa herramienta a partir del principio democrático ya como un referente de interpretación constitucional y convencional. Se fijaron en la investigación las bases epistémicas que guiaron el descubrimiento del principio democrático como un criterio de interpretación e informador del sistema constitucional y convencional. Quiero señalarles que acudimos al derecho comparado, como ya se ha destacado por quienes me han antecedido en el uso de la palabra, como un método a partir del cual se puede entender y comprender que el principio democrático juega un papel de relevancia en la interpretación constitucional, no solo de México, sino de Latinoamérica en general. En específico, nosotros acudimos a los ejemplos de Costa Rica y de Colombia, porque ahí vimos que el principio democrático se ha positivizado y se ha llevado al extremo en las dimensiones que ya mencionaba la magistrada Tálora, de una esencia política, pero también una dimensión formal y sustantiva, señalando que corresponde a la finalidad del Estado. En nuestro sistema constitucional encontramos que el principio democrático comienza ya a ocupar un papel relevante en la justicia constitucional y electoral, conforme al cual en diversos casos se ha dotado de contenido al principio democrático como esa pauta de interpretación constitucional. Ya los ponían de relieve, y no quiero repetirlo, la consejera Favela y el magistrado de la Mata Pizaña. Entonces, no lo repetiré, y solo señalaré que se empleó además el método sistémico, que implica que la democracia es la estructura a partir de la cual los derechos humanos son posibles y exigibles. Se trata de un enfoque sistémico porque parte de la relación que existe en el sistema de los elementos como son la Constitución, la democracia, el control de constitucionalidad y la interpretación constitucional. Estos elementos determinan el contenido, implicaciones y finalidad del principio democrático en nuestra Constitución. Y se destacaba ya también, lo que se observa en la obra es que el eje rector de esta es que la democracia es una forma de vida. El Poder Constituyente en México instituyó a la democracia con una comprensión mayor que la democracia política. Esto es, con un contenido social, pero también, como lo decíamos en la opinión consultiva 686, como de autorrealización del ser humano. La metodología que se sigue en el libro se integra por tres elementos: un diseño institucional, delimitación de objetivos y el establecimiento de formas de participación social. Considero que la aportación jurídica relevante que realiza el libro es una metodología en relación con la argumentación constitucional para ser aplicada por las y los jueces constitucionales. Se propone una herramienta analítica que tiene como objetivo llevar a su máxima expresión los principios y valores constitucionales a fin de hacer posible una justicia social más igualitaria y que asegure la dignidad humana como el eje que sustenta todo el entramado constitucional. ¿Qué puede hacer la democracia por la justicia social? También se realiza la pregunta en el libro. Hacer efectivas realidades que están solo en el papel. Conocer los problemas reales de la sociedad, sus aspiraciones, necesidades y el bien común. Nuestra justicia constitucional
no puede permanecer ausente o indiferente a lo que diariamente padece la sociedad. Los grandes problemas también se resuelven mediante decisiones justas, cercanas a la gente, proveedoras de políticas públicas, acciones gubernamentales concretas que hagan posible una sociedad más igualitaria, que es una de las características de los regímenes democráticos. La radicalización del derecho y la aritmética de las soluciones jurídicas no parece ya estar a la altura de miras de las exigencias sociales. Los jueces constitucionales deben estar abiertos a la sociedad y en la búsqueda de soluciones que hagan realidad sus aspiraciones. Hay una pregunta también que se formula de manera importante en el libro. ¿Puede convertirse la democracia en el antídoto para transformar una sociedad hundida en la injusticia? La respuesta que se da en la obra es que la justicia constitucional es el vehículo eficaz para alcanzar los fines supremos, minimizar la desigualdad, la pobreza y la marginación. Es la justicia que debe mirar a las personas que día a día proclaman el reconocimiento de sus justas demandas colectivas. Así, las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son las páginas que impregnan el deber moral, solidario y humanitario en el que toda solución es la ocasión para refrendar la conciencia social que transforme el rol de las personas en la actividad estatal. Cerraría ya señalando nada más unas palabras del señor ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de quien tuvimos los autores el honor de que prologara esta obra. Señala el ministro presidente: la obra que tienen en sus manos es una contribución definitiva para entender y potenciar esta relación virtuosa entre justicia social y democracia. El principio democrático es una investigación teórica y jurisprudencial con aplicación práctica que ofrece una propuesta concreta para hacer realidad la promesa de igualdad y de bienestar que señala nuestra Constitución. La pregunta central de esta obra es si la democracia puede convertirse en un motor para alcanzar la justicia social. Y la respuesta es que sí, que la justicia constitucional, a través de sus sentencias, puede transformar realidades. Y las han descrito perfectamente la consejera Favela y el señor magistrado Felipe de la Mata Cizaña. Así es que los invito a leer esta obra, que además está a su disposición en el stand, tengo entendido, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el stand de Tirán Lo Blanco. Muchísimas gracias. Palabras y los invitamos a que la tengan. De hecho, también la tenemos aquí afuera. Pueden verla, creo que es importante. Es un libro que cuando empiezan a leerlo nunca suelta. Entonces creo que vale mucho la pena su lectura, y después de lo que hemos visto de expertos con de la Mata y luego cuentos con la consejera Favela, creo que nos invita a profundizar y entrar sobre lo que ha dicho el magistrado Fuentes. Al final de cuentas, lo importante es que la democracia es una forma de vida. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Queremos agradecer al magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, Jorge Sánchez Morales. Y en este momento es precisamente él el que hace entrega de los reconocimientos de esta presentación del libro. Hace entrega al magistrado Felipe Fuentes Barrera, autor de esta obra. Entrega también reconocimiento a la consejera electoral del INE, Adriana Favela Herrera. Y desde luego también al magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Cizaña. Agradecemos a las distinguidas autoridades que nos acompañaron en esta presentación. Despedimos esta transmisión. Muchas gracias por su presencia a todas y a todos en nombre del Tribunal Electoral y de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias.